la Guerra de los 4 días, que fue consecuencia de influencia externa del vecino país del Perú. Dicha influencia peruana repercutió en el Estado ecuatoriano, que en 1932 era un país ingobernable. Se cambiaban mandatarios varias veces y a cada rato. Por esta razón narramos esta guerra llamada la Guerra de los 4 días. Esta guerra, que comúnmente le llamaron la Guerra de los 4 días, se realizó en la ciudad de Quito, del 29 de agosto al 2 de septiembre de 1932. Esta Guerra de los 4 días tiene las mismas características y las mismas consecuencias que tuvo la matanza del 2 de agosto de 1810, efectuada esta matanza por las huestes limeñas mandadas por la corona de España, con una diferencia. A Quito, el 2 de agosto de 1810, le dejaron sin cerebros y sin personalidades que la representen en el futuro cercano, 20 años después, cuando se realizó la primera constituyente en la ciudad de Riobamba, el 10 de agosto de 1830. Igual forma, a Quito y al Ecuador, en cambio, le dejaron sin ejército después de esta Guerra de los 4 días, en 1932. Las artillerías Bolívar y Sucre se diezmaron entre sí. Luego los batallones que llegaban a Quito del norte del país y del sur del país. Del norte, hoy Galo Molina de Tulcán y la caballería de Ibarra. El batallón Vencedores de Quito, hoy Fuerte Atahualpa de Machachi, tuvo que enfrentarse con todos los batallones que llegaban a Quito, disque defendiendo la Constitución del Ecuador. Total de bajas humanas en Quito, más de 2,000 bajas. Un ejército ecuatoriano con no más de 5,000 soldados en pie de guerra significó el atraso y la disminución total de la defensa ecuatoriana, no solo en bajas humanas, también en material bélico. ¿Y qué decir de la economía ecuatoriana? Todo este enfrentamiento de los bandos políticos fue realizado por el Servicio de Espionaje peruano. El candidato para presidente del Ecuador, Neptalí Bonifaz, fue descalificado por el Congreso del Ecuador por ser peruano en 1932. Por esta razón, el Perú gastó muchísimo dinero en incitar e influenciar al enfrentamiento de estos bandos y crear la guerra de los llamada de los 4 días. Está muy claro y muy visible que el Perú fue el promotor y el protagonista de esta guerra llamada de la Guerra de los 4 días. El Perú siempre deseaba por lo menos la mitad de este país llamado Ecuador que se anexara al Perú. Después de la batalla de Tarqui, el Perú no le dio resultado, ya que perdió esa batalla y no pudo en sus pretensiones de anexar alguna provincia de este país. Luego la consigna dejada en Guayaquil después de la batalla de Tarqui tampoco le dio resultado favorable para el Perú. Entonces el Perú mandó a eminentes personajes al Ecuador con raíces ecuatorianas y peruanas,
como el mismísimo Neptalí Bonifaz, candidato a la presidencia del Ecuador. Pero al no darle resultado todas estas argucias, incitó e influenció y excitó a que se efectuara esta guerra de los 4 días en Quito. El Perú gastó muchísimo dinero en tener información del Ecuador en todas sus manifestaciones, en lo político, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo bélico. Y claro que le dio resultado, a favor del Perú. El servicio de inteligencia peruano se infiltró en todos los ministerios del Ecuador, especialmente en el de defensa. Hay relatos de espías peruanos en todas las contiendas que ha tenido el Ecuador con el Perú. En 1940, en 1941, en 1956, en 1981 y en 1995. En estas contiendas se detectaron infiltraciones peruanas aún en mandos altos del Ecuador. El Perú, en 1932, después de la Guerra de los 4 días en Quito, el Perú sabía que el Ecuador tardaría por lo menos 8 años en completar su ejército diezmado en la Guerra de los 4 días en Quito. Por lo tanto, el Perú aprovechó esta oportunidad para invadir ya el oriente ecuatoriano en 1936, 1937, 1938, 1939 y claro, 1940. La margen izquierda del río Marañón, poblaciones como Iquitos, Andoas y otras pequeñas poblaciones del oriente que fue nuestro, adelantándose a la declaratoria de guerra como Pearl Harbor en 1941 contra los Estados Unidos. Contra este país que aún no estaba unido políticamente por la semilla mala dejada por el mismo Perú en Guayaquil después de la batalla de Tarqui. Fue fácil para el Perú adueñarse más de 400,000 kilómetros cuadrados del Ecuador, la provincia de Tumbes y partes de las provincias del Oro, Loja, Zamora y luego el Tratado de Río de Janeiro en 1942. Todo estaba estrictamente programado, el botín era para el Perú. Pero el Perú se equivocó en 1995. Guayaquil olvidó los comentarios de sus tradicionales, de sus tatarabuelos, y fue el héroe del CENEPA, porque Taura, la base aérea ecuatoriana, bajó más de 10 aparatos peruanos en 1995. Y Guayaquil respaldó en esta guerra, la cual fue el triunfo del Ecuador. La aviación ecuatoriana de la base Taura, situada en la provincia del Guayas, Guayaquil, en 1995 escapó de matarle al presidente de ese momento, Fujimori, peruano, cuando alardeaba de bañarse en el río del destacamento Tiwinza, que aducía que estaba en territorio peruano. Pero periodistas internacionales comprobaron que el presidente peruano mentía descaradamente. Ahora el Ecuador es uno solo y está muy unido. Amén.